Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Lo vivíamos hace unas semanas en todas las plazas de España. Hay un movimiento universalista de gente joven, filósofos, pensadores, librepensadores, historiadores, periodistas, médicos, abogados, gente que tiene estudios, que tiene una formación y que dice basta ya a lo que estamos viendo, a las componendas que ciertos políticos y ciertos gobiernos están haciendo con la población y con la gente joven sobre todo. Se preocupan por el futuro. No hay futuro. ¿Dónde está el aspecto positivo, aquel que queremos brindarle a nuestros hijos el día de mañana para que consigan sus metas, sus objetivos y sus logros? Bien, pues algo de verdad va cambiando. Lo decían los mayas, profecías del año 2012. ¿Qué va a pasar? A lo mejor lo único que pasa no es que desaparezca la Tierra o el mundo en sí, sino que hayan cambios de paradigmas, nuevos planteamientos energéticos y humanos que hagan que la vida sea como más contundente, más factible, mejor vida para las personas y para los animales. Bien, pues de esas cosas y de otras venimos hablando en este programa que a partir de ahora y durante 120 minutos comienza desde 25 Televisión, desde Barcelona y todas las televisiones asociadas a esta su cadena. Si está usted dentro de esa tesitura de mente, cuerpo y espíritu siempre a partes iguales, hablamos del corazón y para el corazón sean bienvenidos a Tierra de Sueños. Comenzamos. Literalmente, Tagdrol significa liberación a través del contacto. El Tagdrol es una técnica tradicional del linaje Nyingma del budismo, un método que conduce a la liberación del ser sin la necesidad de meditar. Para conocer mejor en qué consiste este método, cómo nace y de qué manera puede sernos de utilidad, nos acompaña la experta en Tagdrol Mercedes Udaeta. Símbolos con su significado que nos vienen a liberarnos, a enseñarnos cuál es el camino de la liberación, esa que buscamos todos los días y que no acabamos por encontrar. Vamos a descubrir esa plataforma que nos ayuda a expandir conciencias y a sentirnos mejor con nuestros propios yoes y nuestros propios sentimientos, así como sentidos. Hablamos con Mercedes Udaeta, una experta en concreto en Tagdrol. Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches. Tagdrol es curioso porque una palabra con un término tan de iluminación, tan lleno de luz, no sea tan conocido en el mundo, ¿no? Realmente es muy poco conocido. En muchos años de budismo nunca había escuchado esta palabra y muchos budistas que llevan practicando mucho tiempo en realidad no conocen esta tradición. ¿Es una tradición? ¿Es una técnica? ¿Es una terapia? Es una antigua tradición, sí, que normalmente se encuentra. El Buda la escondió en forma de termas, que son enseñanzas que escondió el Buda Padmasambhava y el Buda en general, Buda Sakyamuni, para que fueran encontradas en el tiempo apropiado. Quiero entender entonces que todos los budistas conocen lo que es la palabra y en sí la práctica del Tagdrol o no, solamente grados importantes o grandes iluminados. Por ejemplo, la enseñanza terma es una enseñanza que forma parte de la tradición Nyingma, pero Tagdrol también está en las 4 tradiciones, o sea, no solo es la de la tradición Nyingma, es literalmente la liberación a través de los 5 sentidos, la liberación a través del contacto, de la vista, de la escucha, de textos sagrados, del olfato y
de la ingestión de píldoras preciosas. Estamos hablando de un término que hace acopio a diferentes formas de entender una espiritualidad, ¿no? Por supuesto. Hablamos de ciertos linajes dentro de esa cultura búdica, ¿no? Pero, claro, el Dalai Lama, por ejemplo, la debería de conocer o la conoce, por esta supuesto, técnica, ¿no? Por supuesto. Sí. Él dio la iniciación de Tagdrol. Él la dio. Sí, sí, por supuesto. O sea, él se acercó a esas termas de alguna manera. No es que se acercó, forma parte de su vida, ¿no? Está dentro de sus enseñanzas. Sí, esta parte es parte de sus enseñanzas, pero es una enseñanza, ya te digo, poco conocida. ¿Y por qué crees tú que el Tagdrol no es conocido si al fin y al cabo hablamos de la liberación de la mente, del cuerpo, del espíritu de forma holística y el budismo realmente habla siempre no sé por qué es poco conocido. Quizá porque es algo secreto que se tiene que usar de una manera, quizá con cierto conocimiento o conciencia, aunque por otro lado es increíblemente fácil, ¿no? Por ejemplo, en una terma que haya escondido el Buda hay todo un paquete grande de enseñanzas y parte de estas enseñanzas sería el Tagdrol. Por ejemplo, el Longchen Nyingtik es todo un ciclo de enseñanzas que tiene una parte que es en los termas del Longchen Nyingtik. Mercedes, tú eres sí. occidental, entiendo que sigues una filosofía de vida y una tradición, ¿no? En este caso la que estamos comentando esta noche, pero ¿cómo llega a ti, por ejemplo, el Tagdrol si es tan concreta, si es para personas ya más que iniciadas, si es algo que estaba no muy velado, sino es algo que está como ahí muy oculto, ¿no? Para la gente de fuera, para el exterior, ¿no? Entiendo. Bueno, yo soy terapeuta y sanadora y más que encontrarme con Tagdrol, yo diría como que el Tagdrol me encontró. ¿Sí? Porque yo practicaba Tagdrol, pero en realidad no lo sabía. Todo se inició cuando me regalaron arena del mandala de Kalachakra, de su santidad el Dalai Lama, y bueno, quedó ahí en una botellita en mi despacho. Sí. Y un día, casualmente, haciendo una sanación, impartiendo sanación con las manos, se me ocurrió coger la botellita y ponerla en la barriga de la persona donde tenía ahí un bloqueo, ¿no? Entonces, al ponerlo, noté como toda la energía que estaba en su barriga subía por mi brazo, pero de una manera muy poderosa. Entonces a mí se me abrió la mente diciendo, esto tiene un increíble poder aquí, ¿no? Entonces empecé a investigar, combinando esta sustancia bendecida, preciosa, con sílabas, con textos, con imágenes y aplicándola en los diferentes chakras, y realmente el resultado era increíble. O sea, lo llegaste a aplicar a diferentes pacientes. Por supuesto. Primero yo hice las pruebas conmigo misma. Sí. Yo tenía la experiencia de que eso realmente funcionaba, ¿no? Luego, paralelamente, como quería constatar de alguna manera que eso tenía un efecto, hicimos todo tipo de pruebas con cámara Kirlian, el aura aumentaba un montón simplemente al estar en contacto con los objetos sagrados. Por ejemplo, el sistema inmunológico, haciendo pruebas con Quantum, etc. O sea, yo ya sabía perfectamente que esto funcionaba, ¿no? Y solamente era con una parte del Tagdrol, porque hablabas de liberación a través de los 5 Del sentidos, contacto, ¿no? del contacto solo. En este caso, de un contacto nada más. Es que yo no sabía que era Tagdrol. O sea, yo desarrollé este método, ¿no? Entonces, me encontré con su santidad Sakyatrissin y se lo enseñé, porque pensé, a lo mejor estoy haciendo algo erróneo, Sí. a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Y él me bendijo por primera vez el método. Luego diferentes maestros, Lama Zopa Rinpoche, Kandro Rinpoche, Shefen Dawa, muchos maestros lo bendijeron, ¿no? Pero solo empezó, digamos, a pronunciarse la palabra Tagdrol cuando vino un maestro de filosofía a mi consulta. Y yo le hice una sesión y me dijo, Mercedes, ¿estás haciendo Tagdrol? ¿Lo sabes? Y dije, ¿pero qué es Tagdrol? Pues a partir de ahí empezó toda una investigación y me encontré con la magia y el universo increíble. ¿Qué es esto, no? La magia y el universo increíble, habla Mercedes Udaeta. Tiene un centro en Barcelona que tiene nombre también búdico, Oma Om. Oma parece un canto tántrico, ¿no? Yo no sé si tiene significado o traducción ese Oma Om, supongo que sí, ¿no? Al menos a título particular. Es un mantra para bendecir. Un mantra Los de 3 bendición. puntos, Oma, Hum. Correcto. En cualquier caso, hablamos de Tagdrol, de una técnica que habla de la liberación a través de los 5 sentidos, los que ya conocemos. Ella habla de uno de esos sentidos, el contacto, que utiliza el Tagdrol para el contacto. Pero hablamos de una herramienta, hablamos de
¿Qué es en sí? ¿Es un talismán? ¿Es un símbolo? ¿Qué es el tagdrol? ¿Se utiliza algún tipo de piedra? ¿Algún tipo de material para el... Hablabas antes de esa arena, ¿no? ¿Es la arena la que te propicia ese contacto? O sea, la combinación de la arena con los textos y los mandalas, esto es como una aportación personal mía, ¿no? En realidad los tagdrols originales, por ejemplo, de liberación por el contacto, que estos son unos que hacen los lamas de Dakshankayu, ¿vale? Llevan mandalas dentro, que estos son los que escondieron los budas. Digamos, para ser encontrados y utilizados en este momento, digamos, de degeneración. ¿Hablas de los lamas de Dakshankayu, los que están en Huesca? Exactamente. Que están en Huesca, cuyo presidente es Florencio Serrano. Exactamente. Colaborador Pues de ese el Lama programa. Sonam es el que ha hecho este tagdrol. Muy bien. Y esto es para llevar colgando. Las ventajas que tiene este tagdrol son increíbles. Tú aplicas, por ejemplo, este tagdrol a una persona que está muriendo o después de la muerte y esto ayuda a la liberación. Y este ¿cómo lo llamamos? Tagdrol, pero hay muchos tagdrols, ¿no? Claro. Que tiene forma de... Esto es un mandala Es que un está mandala, doblada, sí, doblado es un de mandala doblado, ¿eh? Un mandala específico. Para aquella persona. No. Hay muchos tipos de tagdrol. Hay muchos. ¿Vale? O sea, simplemente este tagdrol fabricado por lamas, que tienen su energía espiritual más que abierta, ¿no? ¿Ya tiene una facultad, ya tiene un poder en sí? En realidad, fabricados es fabricar este pequeño objeto, pero digamos, los mandalas originales es lo que escondió el Buda. Es eso, ¿no? Que es lo que tiene el poder, ¿no? Luego los lamas los bendicen, etc. La diferencia con los packs que yo uso para como terapia es que yo mezclo también los mandalas, textos, etc. con sustancias preciosas. Por ejemplo, aquí, aunque parezca un objeto de plástico sencillo, dentro, impreso en transparencias, puede haber hasta más de 60 textos. Que combinado con, digamos, las sustancias sagradas, esto lo aplicas, por ejemplo, en los chakras, o la parte de abajo, en todos los chakras, y esto tiene el poder, te tumbas o lo usas leyendo, etc. Este tiene el poder, esto es lo que yo he constatado, por mi propia experiencia con mis pacientes, etc., de vaciar conceptos, memoria de dolor, traumas, emociones negativas. Por un lado, vacía. Por el otro lado, activa lo luminoso que hay dentro de nosotros. No obstante, Mercedes, claro, haciendo un pequeño parangón entre esta filosofía y otra más occidental como la cristiana o la católica, ¿no? U otras, ¿no? Hablas de contacto, hablas de símbolos, hablas de utilizar ciertos productos o materiales pues, para nuestra liberación a través de los sentidos. Me dices de aplicar algo que ha fabricado el ser humano, se lo pone de alguna manera encima de los chakras, ¿no? De algún vórtice que no funcione correctamente y va bien, aparte de palabras, palabras bendecidas o cantos, oraciones o mantras, pero me suena un poco también a la propia filosofía de otras corrientes religiosas, o sea, como la cruz, ¿no? El símbolo, si está bendecida y uno se agarra, pues hombre, le va a ayudar. Si uno hace un canto o una oración, también le va a ayudar. Si uno por supuesto, toma 1000 cosas, la sangre o el cuerpo de Cristo en una sagrada misa, estamos haciendo tagdrol de alguna manera, pero desde otro punto de vista. Exactamente, y a mí me encanta que lo digas de esta manera, ¿no? Porque cuando uno ha entrado en esta filosofía de tagdrol, en este regalo que han dejado los budas, y empieza a comprender el poder de los objetos, sobre todo como ayuda. Tú piensas, Pedro, que todo lo que nos rodea, de alguna manera, nos saca de nosotros mismos. Nos está diciendo que la felicidad está fuera, culpamos fuera. Hacer un trabajo interno es difícil. Todo esto que nos rodea nos ayuda a introducirnos, a recordarnos. O sea, tagdrol podría ser como una manera de vivir. Vivir en casa, tener un mandala donde te liberas por la vista, escuchar textos. Desde luego no deja de ser una excusa también pues para acercarnos a un mundo espiritual o a intentar conocernos un poquito lo que desconocemos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos tantos talentos, tantas facultades que no sabemos apreciar. Y es que por muchos elementos que hoy podamos dar en este programa o en el mundo, desde crucifijos bendecidos o no, desde talismanes creados por diferentes culturas o religiones o filosofías comparadas del mundo, por muchos tagdrols, si no llegamos a entender la filosofía de cada cosa,
si no somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, del poder de lo que nuestro pensamiento puede infringir de alguna manera en estos símbolos, no va a servir tampoco para nada, porque el milagro en sí no está en un crucifijo ni está en un tagdrol, está en un cambio de paradigma, en un cambio de pensamiento de uno mismo, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que hacer el milagro, ¿no? Por supuesto, siempre somos nosotros los que tenemos que transformar la mente, ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de tagdrol, el propio poder del objeto, que tiene una altísima vibración, aunque tú no tengas fe, aunque tú no creas, si tú pones esto en tu campo energético, como poner un crucifijo. Claro. Lo que pasa es que cuando hablas de diferentes tradiciones, yo conozco la altísima vibración que viene escondida en los termas, que viene directo del Buda, que no se ha corrompido de alguna manera a través de muchos linajes, sino que ha sido encontrado que nos llega directamente, ¿no? A través, por ejemplo, de objetos que pueden ser católicos, pero no se puede decir que todo es tagdrol. O sea, vamos a hablar de lo que es una alta vibración, pero una filosofía de vivir con los objetos sagrados sería, por ejemplo, entrar en una catedral y comprender que un vitral canalizado te afecta a tu campo, ¿no? Y aparte, aunque no tengas fe, si tú te pones el tagdrol, notas mejoría, pero luego puedes hacer pruebas realmente con tus sistemas inmunológicos, etcétera, y puedes constatar que realmente esto tiene un efecto. Bueno, si a las personas que lo vienen utilizando les sirven, yo estoy encantado de la vida, ¿no? ¿Qué corriente es la más buena? No sé, la que a ti te aporte desde luego los beneficios que tú andes buscando, ¿no? ¿Qué confesión espiritual es la más buena? ¿Cuál tiene la verdad? Pues cada uno tendrá sus propias verdades, ¿no? No hay una verdad única, hay muchas verdades, ¿no? Aunque solamente hay una propia realidad, ¿no? Mercedes Udaeta, me ha encantado volver a verte en este programa después de tantos años, ¿verdad?, de conocimiento. Igualmente. Me alegra verte bien y además que hayas elegido pues el camino ese que tú vienes trabajando desde hace tantos años, ¿no? Buscando esa paz interior, ¿no? El culminar con cosas que no nos aportan nada y que desde luego no nos dan la felicidad. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, hasta cuando tú quieras volver. Ok, gracias a ti. Buenas noches. Una experiencia singular vivida a los 16 años y en el camino de la mística y la espiritualidad cambió la vida de nuestros siguientes invitados: Carlos Alfredo Matallana, investigador de la conciencia, y el director de cine Raúl Rodríguez, autor del libro Un día de primavera, una obra que nos puede ayudar a entender mejor el sentido de la vida. Pues imaginemos que estamos en plena primavera y un día de primavera tal cual uno encuentra este libro en una estantería de un gran centro comercial, ¿verdad?, de una librería, y piensa, un día de primavera, ¿qué querrá decirnos Raúl Rodríguez, escritor, director de cine, que habla de conciencia, que habla de buscar la genialidad también en nuestros propios principios, porque encontraremos nuestros valores? Raúl Rodríguez, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Qué te gusta más, escribir o hacer películas? Bueno, hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que a veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Entonces se combinan las dos. En mi caso combino las dos. Bien, y además lo combinas francamente bien, porque tú hablas de una palabra vale más que 1000 imágenes. En este caso te tiras piedras encima de tu propio tejado, sí, en lo profesional, ¿no? Con lo cual quiero decir que este libro, que tiene un montón de palabras, millones de palabras, es como si hubiéramos visto grandes documentales de televisión, porque nos va a entrar así de la misma manera. Vamos a entenderlo desde la primera a la última página de lo que vienes a hablar aquí. Sí, en este libro se entiende todo. Tiene unas entradas y salidas de capítulos muy superficiales, pero en cada capítulo intenta ahondar y profundizar en aspectos densos. Raúl, ¿y de qué hablas en tu obra? El corazón de ese libro que tienes en las manos cuenta una experiencia. Antes se decía experiencia mística, ahora se dice experiencia de apertura de conciencia. Son lo mismo, que yo viví con 16 años.
¿Qué me dices? ¿Sí? O sea, cuentas, te estás abriendo al mundo contando tus yoes más privados y particulares. Sí, después de más de 30 años en silencio, autosilenciado, porque son cosas que un chico joven a menudo no se atreve a contar. Sí. Pues ya cuando la vida va madurando aspectos de la personalidad y sobre todo del ego, pues ves que posiblemente sea útil contar. ¿Tú tenías 16 años? Sí. Cuando tuviste esa experiencia, ¿sí? Experiencia que te transformó, te cambió tu vida. Sí. Sí, de todas. Sí. Vamos a hablar de esa experiencia también. Permíteme que voy a dar las muy buenas noches y la bienvenida a un investigador de la conciencia, a Carlos Alfredo Matallana. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Carlos. Gracias. Tú secundas lo que dice Raúl, evidentemente, ¿no? Por ese motivo me encuentro aquí, porque después de estar caminando mucho por la vida, conseguí encontrar una obra en la que me pude ver perfectamente reflejado y darme cuenta que valía la pena haber dedicado el tiempo a investigar sobre la conciencia. Carlos, a decir que cuando leíste la obra de Raúl, pensaste, me siento identificado por una sencilla razón, porque lo que él dice, la experiencia que él ha tenido, yo también la he sentido, la he vivido. Efectivamente. ¿Ah, sí? Sí, y lo importante de esto fue que en el primer momento de haberla leído no lo recordé. Ha sido acompañándolo y colaborando en las presentaciones que me he dado cuenta de ello. Bueno, pues vamos a hablar en sí de lo que cierra tan celosamente este libro, porque de los 16 años, no es que hayan pasado muchos, Raúl. Bueno, han pasado unos cuantos. Pero han pasado algunos, ¿no? Alguna cana ya Se peinas. Así es. En cualquier caso, hablemos un poquito de lo que hay aquí en el fondo. Tú hablas que tuviste una experiencia con 16 años, que de alguna manera la vienes a explicar aquí en este libro, titulado Un día de primavera. ¿Qué es lo que te pasó a los 16 años que dio un cambio, un giro, siendo tan joven, a tus paradigmas, a tus valores? Bueno, a los 16 años, Pedro, uno no tiene muchos paradigmas ni valores. En realidad se trata de un alma muy pura que entonces recibe eso casi como si en su corazón hubiera caído una bomba atómica. Pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Era el día de mi confirmación, la confirmación. Yo estaba en una fila de muchachos para recibir la imposición de manos de un obispo muy anciano que había sido obispo en América, y después de la imposición de manos, cuando me retiré hacia mi banco donde me iba a sentar, pues ocurrió una extraordinaria explosión de luz, tanto interior como exterior. Y ¿qué comprendí en ese momento? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra esencia? Y estamos hechos de amor puro, radiante e irradiante. Y nuestra esencia es de amor. Eso tuvo su impacto en el cuerpo físico y sobre todo en el cuerpo espiritual, en el alma. Esa experiencia, lo más fuerte de esa experiencia duró 3 meses, pero a lo largo de los años se ha incrementado y se ha agrandado. Digamos que si eso ocurrió en la conciencia, que creo que es lo que ocurrió, eso se ha expandido. Y ha venido a cuadrar y a ensamblarse con moldes que yo ya traía, que tenían que ver con una extraordinaria percepción sobre las cosas, una gran memoria. Yo desde niño me notaba una cosa que ahora lo digo sin apuros, superdotado. Pero si no estás formado, ese superdotado lo puedes encarrilar o puede ser tentado hacia el dinero, la posición social, hacia la fama. Y esto vino a incidir en aspectos como toma de conciencia, servicio a los demás, ayuda, consuelo, esperanza. Cuando yo hablo de esta experiencia no hablo en los siguientes términos. Yo digo, esto no me da una posición más alta, no me da un privilegio, al contrario. Esto me propone humildemente servir de ayuda y consuelo a personas que estén necesitadas y decirles que la vida merece la pena, que este viaje de vivir es una experiencia extraordinaria
y que detrás de una situación oscura hay un túnel de luz que nos espera. Una experiencia única que se tiene que vivir, no sé, me cuesta explicarla porque la gente mucha no la entiende, ¿no? Sí. Y también te juzga en un momento determinado bajo unos criterios que no son los criterios de la búsqueda interior, porque cada uno tiene su propia búsqueda y Cierto. cree muchas veces lo que ve, no lo que siente su corazón, ¿no? Es una lástima, ¿no? Cuando hablamos de experiencias muchas veces místicas, experiencias marianas, mucha gente se ríe de la gente que tiene una experiencia mariana. Bueno, ¿y por qué? ¿Porque no lo sabe explicar o porque tú no la has tenido y eres un poco consciente de que nunca la tendrás, ¿no? Bueno, pues hay que ser respetuoso porque ese tipo de experiencias es imposible explicarlas. Es como el que ve un platillo volante. A veces piensa, ¿no? ¿Este qué ve? ¿Extraterrestre? Bueno, a lo mejor. Solos, desde luego, no estamos en el mundo, ¿no? Cierto, Pedro. Esa experiencia tuya iba, desde luego, fue como un algo, ¿no? Cambia el camino porque a lo mejor tienes que hacer lo que ibas a hacer siendo sacerdote, ¿no? De otra manera, ¿no? Con 16 años ves un punto de luz, tanto interior como fuera, lo notas. ¿Cómo lo llamas, ese punto de luz? ¿Alguien que te vino a ver? ¿Un ángel de la guarda? ¿Quién es el que te vino, te dio ese punto de luz, esa iluminaria, como para decir, posiblemente el sacerdocio no es mi camino? A pesar de eso, yo seguí una vocación religiosa. Estuve en un noviciado y luego una profesión de votos simples y abandoné ese camino. Mejor dicho, amablemente me sugirieron abandonar. Cuando digo me sugirieron es ese camino de trascendencia que nos va marcando el camino, ¿no? Yo al día de hoy, con lo que he podido investigar, puedo decir que la experiencia que yo viví es muy similar a la visión que tienen los desencarnados cuando fallecen, muy similar a las experiencias marianas y muy similar a los contactos con seres interdimensionales, mal llamados experiencias ovni, muy similar. O sea que tú también, Carlos, de alguna manera, esas experiencias las has vivido, ¿las has tenido también? Lo que sucede es que en cada caso se manifiesta de forma diferente. Yo, si me permites, te cuento que en el caso mío esa experiencia ocurrió a los 9 años. Y no ocurrió cuando la confirmación, sino cuando la primera comunión. Y es un caso de una vida muy paralela a la de Raúl. Yo me eduqué en el Colegio de los Maristas en Cali, en Colombia, y en algún momento de mi vida pensé formar parte de la congregación, solamente que antes de dar ese paso preferí conocer a fondo cómo se vivía en la cotidianidad la vida religiosa, y al terminar el bachillerato supe que no sería ese mi camino. Y es curioso que acabas por leer un día un libro titulado Un día de primavera y te sientes identificado con él y llegas a conocer entonces a Raúl Rodríguez, ¿no? Bueno, el conocimiento con Raúl fue anterior. Fue anterior. Sí, Está muy bien. sucedió en casa de una amiga común en Segovia, cuando él presentaba el libro Hermana Muerte. Y la verdad quedé muy marcado porque en ese libro se habla de los últimos días de su madre y el acompañamiento que él le hace. Está claro que Raúl lo que viene a explicarnos en todas sus obras son reflejos de sus experiencias, de sus vivencias, ¿no? Nadie puede decir que no son ciertas, son tuyas. Sí, yo me recuerdo estudiante de filosofía por estas fechas de junio, leyendo a Kant para un examen y interiormente decir, con todos los respetos, decir, ¿y este de qué está hablando? A mí realmente me interesa muy poco. Y me hice una promesa a mí mismo y dije, si un día yo tengo contacto público con personas, hablaré de lo que conozca. Muy bien. Y cómo no hablar de las cosas que uno conoce francamente bien, como son sus propias experiencias, ¿no? Lo único que a veces vale la pena recordar, ¿no? Las vidas de unos, porque, como diría Santillana, quien no recuerda su pasado tiende a repetirlo, sea cual fuere. Raúl Rodríguez, felicidades por tu último trabajo, Un día de primavera. Felicidades. Gracias. Que vaya todo muy bien. Carlos Alfredo Matallana, gracias por estar también con nosotros en Tierra de Sueños. Gracias. Vamos a ver si esas experiencias se vierten en la sociedad desde otro punto de vista. Abrir conciencias, expandir mentes, que buena falta nos hace. Gracias a los dos. Ahí estamos, gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.